15 de abril del 2026 nos convoca la historia en esta institución que hoy nos abre sus puertas. Nos reunimos para llevar a cabo la Mesa Itinerante Joquisingo, un espacio que nace de la convicción de que nuestra identidad es el alma de nuestro municipio. Como dijo Dalai Lama, la historia no es algo que se pueda cambiar, pero sí algo de lo que se puede aprender. Conocer nuestro pasado nos permite hoy construir con mayor firmeza el futuro que todos anhelamos para nuestra tierra. Contamos en el Presidium con las siguientes personalidades: licenciada Danae Espinosa Zimmerman, Presidenta Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Joquisingo. Agradecemos también la presencia del Cabildo del Honorable Ayuntamiento. De igual manera, contamos con la presencia de los siguientes ponentes: el doctor Rubén Nieto Hernández, la licenciada Blanca Orquídea Arce Lorenzo, la licenciada Tatiana Pérez Ramírez, el licenciado Iván Cecilio García Nava, el licenciado Leonardo González Martínez, el licenciado Alan García Jarillo, el licenciado Alejandro Romero Martínez, el licenciado Francisco Grijalva Álvarez, el doctor Gustavo Jaime Vences, también agradecemos la presencia del director del CBT Esteves Jobs, maestro José Pablo Noé Mendoza Neri. La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Max Bloch. A continuación, en este momento, para dirigirnos un mensaje de bienvenida y agradecimiento, cedemos el uso de la voz a la licenciada Danae Espinosa Zimmerman, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Joquisingo. Muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué emoción verlos, de verdad, en este espacio, su espacio. Querido director, de verdad, muchas gracias. De verdad, maestro Neri, sabe que le tenemos un profundo cariño y desde luego este espacio es un espacio para diálogo, pero también es un espacio para nuestras juventudes. Así que el día de hoy anhelo que de verdad podamos escuchar muchas preguntas de ustedes, porque a final de cuentas en sus manos está el futuro de nuestro municipio. Es un honor de verdad darles la más cordial bienvenida a esta mesa itinerante en el municipio de Joquisingo, que se lleva a cabo en el Auditorio Municipal, un espacio de diálogo, análisis y construcción de ideas en beneficio de nuestra sociedad. Nos honra profundamente la presencia del Colegio Mexiquense, una institución de gran prestigio, dedicada a la investigación y docencia de posgrado en ciencias sociales y humanidades, reconocida por su trabajo constante en la generación de conocimiento y sobre todo por su compromiso
en acercarlo a quienes toman decisiones y diseñan políticas públicas. Estas mesas itinerantes representan una valiosa oportunidad para acercar a la ciudadanía los avances y resultados de investigaciones que nos permiten comprender mejor la realidad social del Estado de México mediante exposiciones claras y accesibles para todo el público. Saludo con especial reconocimiento a mi querido Cabildo. Gracias, compañeros, porque este es el producto de un trabajo en conjunto. Acciones como estas permiten que hoy podamos tener la oportunidad de brindar verdaderas alternativas culturales y sobre todo académicas a nuestro querido municipio. Muchísimas gracias. Su presencia fortalece y palpa el trabajo conjunto. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Con especial reconocimiento, saludo con mucho afecto al doctor Gustavo Jaimes Vences, encargado de la realización de estas mesas itinerantes, por parte del Colegio Mexiquense, agradeciendo su disposición y compromiso por hacer posible este importante ejercicio académico en nuestro municipio. Asimismo, damos una cordial bienvenida a todas las y los ponentes, quienes con su conocimiento y experiencia enriquecerán este espacio de reflexión. Y como desde un principio lo mencioné de manera muy especial, sí quiero saludar y agradecer la presencia de los jóvenes del CBT Steve Jobs. Muchísimas gracias, chicos, muchísimas gracias, chicas. Sepan que su asistencia hoy es fundamental, pues son ustedes quienes heredarán los resultados de las políticas que hoy discutimos. Ver su interés por el conocimiento y la realidad de nuestro entorno nos llena de muchísimo entusiasmo. Bienvenidos, chicos, bienvenidas, chicas del CBT Steve Jobs. Muchísimas gracias por estar aquí. En Joquisingo valoramos profundamente estos esfuerzos que fortalecen el vínculo entre la investigación, el gobierno y la sociedad, convencidos de que el conocimiento es una herramienta fundamental para el desarrollo. Sean todos bienvenidos en general. Gracias, mi querido Joquisingo, gracias por estar presente. Para nosotros será de gran valor escucharles y también analizar cada uno de sus cuestionamientos. Sean todos bienvenidos, porque en Joquisingo tenemos claro el rumbo y la visión de que en el trabajo coordinado y la preparación de nuestra juventud son la base del progreso. El futuro es hoy. Sean todas y todos bienvenidos, esperando que esta jornada sea de gran provecho para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. La historia es el espejo donde se mira el alma de un pueblo. Miguel de Cervantes. Agradecemos las valiosas palabras de nuestra presidenta municipal. Para dar inicio formal a los trabajos de este encuentro, queda en uso de la palabra el doctor Gustavo Jaimes Vences, quien fungirá como moderador de esta mesa itinerante. Lo recibimos para la conducción de esta actividad. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este día. Para nosotros es un gusto, de verdad, Presidenta, que nos haya abierto las puertas a su casa, a su municipio, con este esfuerzo que hace nuestra institución, porque el conocimiento que se genera por muchas personas, un conocimiento muy valioso, no se quede solamente en los libros, no se quede solamente en las charlas o en públicos especializados. Lo que queremos con este programa de mesas itinerantes es que las personas, los jóvenes, las personas mayores nos escuchen y nos pregunten y digan si está bien o no está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Si realmente es útil para forjar parte de su identidad. Para dar inicio también de manera especial me gustaría agradecer al profesor Alejandro, también nuestro anfitrión, y también a Francisco Grijalva, que es un entusiasta joven que está haciendo su tesis de licenciatura en nuestro proyecto en el Valle de Toluca, y la verdad desde hace un par de años
doctor, hay que ir a Joquisingo, hay que ir a Joquisingo, y afortunadamente gracias a su gestión pues estamos aquí. Mi reconocimiento para ti, Francisco, de verdad. Pues ya con este preámbulo, también agradecerle a nombre del doctor Raimundo César Martínez García, que es nuestro presidente del Colegio Mexiquense, por abrirnos las puertas a este espacio tan bello, tan iluminado, que va a ser un excelente escenario para esta gran serie de charlas que vamos a impartir, ¿no?, con los diferentes ponentes. De verdad, muchas gracias. Y a nombre del presidente, pues le entrego un obsequio, ¿no?, uno de nuestros libros que justamente tiene que ver con la mirada reciente de la historia del Estado de México. De verdad, muchas gracias. A nombre del doctor Raimundo César, le hacemos llegar su obsequio. Muchas gracias. Pues bien, después de este preámbulo, me gustaría sí ya darle la palabra. Blanca, ¿puedes abrirla? En la carpeta está en la mesa 1 y ahí está tu presentación. Antes de darles, les platico un poco como todo el contenido de la mesa, ¿no? Justamente pensamos organizar este ciclo de charlas a partir de una cuestión histórica y cronológica, es decir, vamos a ir de lo más antiguo a lo más reciente, ¿no? Por ello, el primer punto de partida pues es conocer su pasado prehispánico. Sé que hay un gran esfuerzo y hay colecciones que dan cuenta de la creación de un probable museo, y creo que parte de esta información debe ser básica justamente para alimentar ese museo comunitario, ¿no?, o ese museo municipal. Antes de darle la palabra al doctor Rubén y a la licenciada Blanca, me gustaría leer una breve semblanza de su trayectoria. Ellos nos van a platicar de su conferencia de Joquisingo prehispánico y su arqueología. El doctor Rubén Nieto Hernández, él es profesor e investigador de tiempo completo del Centro Universitario UAM Tenancingo, del cual fue fundador, afortunadamente, y del cual Francisco, yo, Alan, somos, y creo que hay otro chico que también estamos justamente, Blanca, somos egresados de esa institución que, de verdad, Rubén, muchas gracias. Si no hubiera sido por tu esfuerzo, no estaríamos nosotros aquí, de verdad, gracias. Es maestro en antropología social y doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM. Desde 1980 ha colaborado en proyectos de investigación y gestión del patrimonio cultural en diferentes instituciones. Actualmente es coordinador de investigación en el Centro Universitario Tenancingo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y desde el año 2004 se desempeña como cronista del Centro Universitario. Esta charla la va a presentar en coautoría con la licenciada Blanca Orquídea Arce Lorenzo. Ella es egresada de la licenciatura en Arqueología del Centro Universitario UAM Tenancingo y labora actualmente en el acervo de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina, donde es cotitular del proyecto Revitalización y Actualización de la sección de muestrarios de la Ceramoteca de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina desde el año 2023 a la fecha. Les cedo la palabra. Bienvenidos. Les recuerdo, tienen 15 minutos, por favor. Hay que ser, somos muchos. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto regresar a Joquisingo para un encuentro como el que hoy se lleva a cabo. Agradecemos mucho el apoyo que en este sentido nos da la licenciada Danae Espinosa Zimmerman, presidenta municipal constitucional de Joquisingo, para abrir las puertas a los académicos que en este sentido venimos a compartir parte de lo que hemos trabajado durante ya algunos años. La doctora Elvia Montes de Oca se acordará claramente, junto con la maestra Rosaura Hernández, la gran impulsora de la difusión de la investigación en el Estado de México, y ella precisamente tuvo a bien poner en marcha este programa de las mesas itinerantes y eventualmente lo que fue la publicación de lo que cada uno de los investigadores presentó, que se tradujo para el caso de Joquisingo en este primer cuaderno, así en este verde que llama la atención, porque de hecho la cultura debe de ser así, debe de llamar la atención. Se publicó apenas hace 25 años. Aparte del gusto que tenemos por venir de nuevo a Joquisingo, yo quiero extender una felicitación a los alumnos de la secundaria, es la Filiberto Navas. Creo que no está el grupo que ganó el concurso
innovación de Lego, cuya convocatoria fue por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y que los tuvimos allá en Tenancingo. Allá nos fueron a visitar para poder hacer un ejercicio que les permitiera a ellos saber cómo es el trabajo arqueológico y derivado de esto poder implementar algunas propuestas que mejoren nuestro trabajo, y qué mejor que desde los niños, ¿no? Me parece muy importante la participación que vamos a tener, y quiero irme más o menos rápido. Yo quisiera después tener una plática más larga porque 15 minutos no nos alcanzan. Y la idea que tenemos, mi compañera Blanca Orquídea Arce Lorenzo, ella egresada del Centro Universitario Tenancingo, fue mi alumna, pues que ha dedicado ya muchos de su tiempo, de su vida, a trabajar aquí en Joquisingo, y ha estado justamente viendo la posibilidad de que el acervo arqueológico que aquí de manera fortuita se ha recuperado, pues tenga un impacto en el fortalecimiento de la identidad, que justamente es algo que tiene en la mira la presidenta municipal. Para no rezagarme más, pues esta primera diapositiva muestra el glifo que representa a este pequeño municipio, que hace referencia justamente a el lugar en donde existe lodo fino, porque el locativo, bueno, el término sin es un diminutivo en este caso, en lugar del lodo fino, una arcilla, que muy probablemente pueda estar ligado a la producción cerámica en alguna época, ¿no? La siguiente, por favor. Y sí, lo primero pues, es situar a Joquisingo, que está dentro del centro de México, como parte del altiplano central, pero un pequeño vallecito que desempeñó una función muy importante en la dinámica de comunicación interregional. ¿Esto qué quiere decir? Que Joquisingo fue uno de los corredores por los cuales se comunicaron y migró mucha gente, productos que provenían de regiones muy distantes por aquí pasaron. Esto debe de dejarles bien claro la importancia que este pequeño vallecito tuvo, y que a la fecha sigue manifestando. Hay reminiscencias que quedan aún vivas, como son todas las peregrinaciones que cruzan por aquí, por Tepeyochuca y por el pequeño puerto que está contiguo a lo que es el municipio de Tenango. Bastaba recorrer un poco la ruta que siguen los peregrinos, que de hecho es la enseñanza que me dejaron uno de mis grandes maestros, el doctor Carlos Navarrete Cáceres, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él, justamente una de las recomendaciones que hacía para poder entender cómo funcionaba una región como el caso de Joquisingo, pues había que seguir a los peregrinos, y esa fue una tarea que cuando estaba yo más joven me podía dar el lujo de realizar. Entonces lo que hacía era seguir a las peregrinaciones, cruzando este lugarcito donde encontré además sitios arqueológicos a lo largo de la ruta. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los elementos geográficos que aquí existen? Pues la primera, por ejemplo, este cerro hermoso que tienen ustedes aquí hacia la parte occidental, conocido como el Xiutepetl o Cerro Azul, que su nombre en sí mismo encierra información muy valiosa que todavía no ha sido investigada, pero que de algún modo representa la posibilidad de entender parte de lo que posiblemente fueron los rituales que los pueblos del pasado realizaban para la petición de lluvias, ¿no? Gracias. Otra de las regiones muy importante, y que recuerdo, la doctora Elvia Montes de Oca se acordará, nos insistían mucho que en la zona donde está el llano de Doña Juana, que todo el mundo conoce aquí, se libraron batallas muy intensas en tiempos de la Revolución. Pero resulta que yo me di a la tarea, dije, bueno, vamos a ver, y empecé a platicar con algunas personas. Hay una taquería aquí, un señor muy famoso, ahorita se me fue el nombre, pero él me decía, hay que internarse a la zona del Pedregal, que está al norte del llano de Doña Juana, porque por ahí hay una cueva donde han encontrado unos muñecos de piedra. Yo dije, ay, tenemos que ir. Nunca nos pusimos de acuerdo, yo no sé si esto realmente era cierto, y para poderlo verificar. Otra muy importante en la imagen anterior era, así déjalo, era los corredores que siguen todavía vigentes. Después del llano de Doña Juana viene un pequeño corredor que conduce al poblado de Tezontepec. Esa es justamente la ruta que hasta hace algún tiempo también seguían los peregrinos, pero se ha ido erosionando y ya el camino realmente no funciona, pero por ahí bajan los pastores que llevan a su ganado a todo el cerro, y después de por ahí mismo los regresan, ¿no? Y bueno, muy importante es que en la valoración que hicimos para saber qué culturas se establecieron aquí en Joquisingo, pues lo primero era de los datos, los principales datos que tenemos corresponden al periodo previo a la conquista europea.
en donde aquí en toda esta región se identifica a la cultura matlatzinca como la predominante en toda esta región, en lo que sería Joquisingo, Tenango y toda la parte occidental del Valle de Toluca, que ha sido estudiado a fondo por una de nuestras grandes maestras, yo creo que alguien a quien le debemos mucho, la doctora Yoko Sugiura. Y esta es la representación de los matlatzincas en las fuentes históricas. El nombre de matlatzinca hace referencia al uso de la red, que según esto utilizaban para desgranar el maíz, pero algunos documentos muestran que también se utilizaba para los rituales, en este caso de sacrificios humanos, en donde a un personaje se le introducía dentro de la red y la retorcían. Yo siempre he pensado que le daban una ayudadita con algún garrote, y de ahí al darle los garrotazos seguramente de la trama de la red salían ya las entrañas, los huesos, en fin. Algo que quizás no fue muy agradable, pero era el ritual dedicado a las deidades que les iban a proporcionar el sustento. La siguiente, por favor. Todas estas regiones fueron muy importantes y para prácticamente los finales del siglo XV, 1474, 1476, ocurre la expansión de la Triple Alianza. Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco inician la incursión a múltiples territorios, entre los cuales está el Valle de Toluca y por supuesto el pequeño vallecito de Joquisingo con otras poblaciones. Y fueron sometidas estas poblaciones e incorporadas como poblaciones tributarias. Aquí pueden ustedes ver algo de la matrícula de tributos y lo que ellos pagaban, que entre otras cosas comprendía trojes que tenían maíz y frijol, trajes de guerreros, mantas elaboradas en una fibra dura, pero no tan dura como el isle. Esta se conoce como izote, que es muy popular, se conoce mucho en toda esta región. De hecho, Tenancingo todavía y Zumpahuacán siguen produciendo morrales de izote que son extraordinarios, ¿no? Ahí pueden ver la siguiente, por favor. Pero Joquisingo tiene realmente un pasado muy importante que se remonta a tiempos previos a la expansión mexica. Lo que ustedes ven, todo el mundo lo conoce aquí en Texuchulco, que Texuchulco forma parte del territorio municipal. Está la pequeña pirámide que en algún momento le pusimos una malla ciclónica, yo creo que hace más o menos unos 30 años aproximadamente le pusimos la malla, pero la tiraron por ahí y el vecino de la casa de atrás cada vez su terreno crece y va ocupando parte del basamento piramidal, pero eso no es lo único. Hacia la parte del cerro, esta loma larga que nos recomendaba mucho la doctora Yuko de poder estudiar a fondo, está el sitio de Texuchulco, un sitio que tenía ocupación aproximadamente de la época que denominamos epiclásico, que no me gusta meterme en estos términos, pero es más o menos entre el año 650 y el 900 después de Cristo. Este sitio sería contemporáneo al primer momento en que Teotenango estaba por iniciar el ascenso al Cerro Tetépetl. Este sitio lamentablemente fue arrasado y no tuvimos la posibilidad de rescatar ninguna evidencia de ahí. Hoy en día lo visitamos, está todo pavimentado. Nada más la iglesia de ahí de Texuchulco es la que está construida sobre uno de los cuerpos piramidales. Esto es muy lamentable, y porque el doctor Piñachán, cuando realizó los trabajos en Teotenango, él decía que Texuchulco era un sitio como Teotenango, pero en chiquito, hagan de cuenta. Dice, era lo mismo. Hubiera sido realmente muy valioso poderlo rescatar. Y es la siguiente, por favor. Para nosotros ha sido muy importante toda la serie de recorridos que realizamos en los proyectos arqueológicos, y yo tuve la oportunidad de iniciar trabajos a partir más o menos de 1988, en donde inicié, como les dije, desde aquí de Tenango, subí a este puerto que está acá arriba, ahí arribita de Tepechochuca, y fui siguiendo la ruta completamente, pero también recorriendo los cerros que se encuentran a su alrededor. Y de ahí tuvimos la oportunidad de localizar sitios muy importantes. Las imágenes que ustedes observan, pues de algún modo describen la posición que tiene Joquisingo respecto al Valle de Toluca y a las regiones que justamente con las que conectaba. La siguiente, por favor. Y uno de los sitios que logramos identificar y detectar se encuentra aquí en el cerro, el Calvario. En la cima, nosotros desde esa época, desde el 88, inmediatamente cuando vimos, dijimos, ese cerro es estratégico. Y ahí arriba se veían unos pequeños lomeríos. Y esos lomeríos eran pequeñas plataformas que seguramente cumplieron funciones habitacionales, eran casas posiblemente, pero debieron también haber sido algunos edificios dedicados a funciones cívico-ceremoniales. Quizás ahí estaban aquellos personajes que ejercían el control, el gobierno, la religión de quienes habitaban aquí en Joquisingo. Lamentablemente, la expansión urbana va provocando que paulatinamente las casas estén construyendo hacia esa zona. Y aquí la recomendación que con todo respeto hacemos a los habitantes de Joquisingo
y que con el apoyo de las autoridades, pues cada casa que se vaya a construir previamente pueda ser inspeccionada para ver que no se están destruyendo los vestigios, porque en la destrucción que cotidianamente se realiza, no solo aquí, sino en muchos lugares, se pierde gran parte de la historia prehispánica, ese pasado que es como arrancarle páginas a un libro y ya deja de ser incomprensible. La siguiente. Otro de los sitios, el Cerro de San José, donde está una antena que me parece que sirve para que los taxis se comuniquen. Cuando yo llegué en ese tiempo, en el 88, 89 aproximadamente, la gente me dijo, es que en ese lugar hay mucho oro. Digo, ¿cómo que oro? Yo tengo que ir a verlo. No por el oro, porque a mí no me interesa el oro, ¿verdad? Por supuesto. No, en realidad subimos porque la cerámica tenía un componente muy importante que se veía como pequeñas laminitas doradas. Y las empezamos a analizar y resultó que es un compuesto de sílice que se llama moscovita. Pero la gente pensó que sí tenía verdaderamente oro y empezaron a saquear el sitio. Se llevaron mucho de la cerámica. Cuando nosotros llegamos tenía muy poco tiempo de que habían saqueado y estaban los restos óseos humanos ahí aventados, pero se llevaron los tepalcates. Me platicaron después que los molieron y separaron las laminitas y las llevaron a ver si se las compraban y pues no, nada de lo que llevaron era oro, pero mientras la destrucción fue total. Solamente queda parte de la plataforma, pero es un recuerdo, pero muy importante. Difundimos esta información para que más bien tengamos aliados para la protección, ¿no? La siguiente, por favor. Esto que ustedes ven aquí son algunas de las muestras de la cerámica que tiene este componente que les llamamos moscovita. En un proyecto que hemos venido realizando desde hace varios años con el doctor Gustavo Jaimes en la Sierra de las Cruces, que es este cordón montañoso que divide al Valle de México del Valle de Toluca, ese es territorio otomí que se extiende justamente hasta Joquisingo. Y es pues justamente la razón por la cual encontramos esta clase de cerámica aquí en el Cerro de San José. Ahí pueden ustedes verlo. Ahí a nivel de superficie en el pueblo de San Jerónimo de Acazulco, en un lugar que se llama la Iglesia Vieja, fuimos a ese lugar y fue muy interesante porque a nivel de superficie encontramos este pequeño fragmento del pie de una figurilla que todavía mostraba cómo era un guarache de esos tiempos. Fue maravilloso. Ese lo guardamos con mucho respeto como un tesoro muy valioso, ¿no? La siguiente. Y de todo lo que hemos venido haciendo, porque no nos quedamos nada más con los recorridos de hace 30 y tantos años, hemos estado procesando información que nos ha permitido justamente reconocer cómo fueron estas rutas, la localización de los sitios y con unas nuevas herramientas de los sistemas de información geográfica hemos reconstruido las rutas de intercomunicación interregional. Creo que sí. A continuación, la arqueóloga Blanca Orquídea, ella va a hablar un poco de lo que aquí tienen ustedes, que es un tesoro y que afortunadamente nuestras autoridades municipales están en la mejor intención de que esto constituya un espacio, se pueda crear un espacio para poderlo mostrar y que ustedes, sobre todo los jóvenes, aprendan de su historia. Hola, buenos días nuevamente. Estoy muy contenta de poder mostrarles este trabajo que vengo haciendo desde ya hace algunos años y que empecé haciéndolo como estudiante de arqueología del Centro Universitario Tenancingo. Y bueno, en ese momento hice mis prácticas mi servicio social y con apoyo de la Casa de Cultura y la iniciativa de la familia España Monte Albán principalmente, de resguardar una colección de piezas arqueológicas que ellos tenían y que se tenía desde ese momento esa intención, aparte del resguardo, de saber más sobre el origen de esas piezas y una exhibición, pues más personas se fueron sumando a la causa y se logró integrar una valiosa colección con la que cuenta Joquisingo. Las piezas pues proceden, como ya dijo el profesor, de varios sitios de aquí de la cabecera municipal, principalmente de San José, del Ojo de Agua, de Maxtleca y del Calvario. Y bueno, como también ya mencionó el profesor, varias de estas piezas pues fueron del hallazgo fortuito de lo que aparentemente, posiblemente fue un ajuar funerario. Esta colección arqueológica pues está integrada por 39 piezas de cerámica semi y completas, pero también se cuenta con objetos de lítica tallada, de lítica pulida, de metal, de algunos mosaicos y una cocote, además de 12 bolsas con varios fragmentos cerámicos y de lítica y también de algunas muestras de sedimentos. Acerca del
Acerca de los tipos cerámicos, pues representan, como también platicó el profesor, dos temporalidades principalmente que son de la ocupación Matlatzinca, que los arqueólogos denominaron 3 viento y 4 fuego, que van del 900 hasta el 1474 aproximadamente después de Cristo. Bueno, de la primera fase que les comento, pues sobresalen, estos son los sitios de donde proceden las piezas arqueológicas principalmente. Perdón. Bueno, de los tipos cerámicos que les comento de la primera fase, pues sobresalen algunas pequeñas vasijas de asa estribo, algunos cántaros de triple asa del tipo chorreado, porque tienen alguna pintura negra. No se ve bien en la foto, no le hace justicia a la pintura porque ya está un poco deteriorada. También del tipo anaranjado Matlatzinca y algunos molcajetes trípodes con pintura roja, entre otras piezas. De la fase 4 fuego prevalecen cántaros de 3 asa tipo café oscuro y rojo sobre café, de 3 molcajetes trípodes polícromos, que son los que vemos en la diapositiva, que son muy bellos estéticamente, y hay 2 platos, uno de tipo rojo sobre café medio y bueno, que nos recuerda un poco el estilo mazapa por la decoración de líneas ondulantes. Aparte de las vasijas, pues también hay una colección de malacates, como comentaba también el profesor Rubén, para la manufactura de algodón y de esta fibra que también les decía, de isote, pero también hay algunas figurillas antropomorfas, zoomorfas y una almena. Y bueno, se cuenta con el 70% de una pieza de instrumento musical. Bueno, de la lítica tallada es muy interesante porque hay algunos fragmentos de puntas de proyectil, buril, cuchillos, lascas y materiales que son producto de toda la manufactura de estas herramientas, raideras, y también algunas navajillas prismáticas. Y bueno, y de las materias primas es muy interesante porque hay una gran variedad de materias como obsidiana gris, translúcida, veteada, verde, dorada y obsidiana negra y pedernal, que son de varias regiones del país, de la Sierra de las Navajas, otro yacimiento que también está en Hidalgo, del Pico de Orizaba, de Michoacán y también de Puebla. Y bueno, existen de lítica pulida 3 tajadores, un percutor y una hachuela. Y también hay algunos fragmentos, como les mencionaba, sobre materiales que son más tardíos, como también comentó el profesor. Estos solamente son fragmentos que algunos pobladores hicieron llegar a la Casa de Cultura en ese momento, y reitero lo que comentaba el profesor, que por favor no recolecten materiales porque si no los desalojan de su contexto y ya no podemos hacer las investigaciones, ya no podemos saber exactamente su información de procedencia. Entonces agradecemos que estén en la colección, pero ojalá que ya no los sigan recolectando. Bueno, aparte de la mayor parte de la colección es arqueológica, pero también hay algunos objetos que son históricos, como estos mosaicos de la hacienda de Jalmolonga que resguardaron y que también están en la colección, y algunos raspadores para la producción del aguamiel, del pulque, y una cocote. Bueno, les voy a hablar rápidamente de la primera medida que se tomó para el resguardo. En ese momento, pues, se hizo la limpieza, se hizo una descripción general de todas las piezas y se realizó el inventario. Y bueno, también comencé los trámites para hacer el registro de las piezas ante el instituto, pero fue un poco difícil y no se logró desde ese momento. Pues, gracias a la colaboración con la presidencia municipal de ese momento, se logró hacer una exposición temporal en Casa de Cultura y con ayuda de la universidad. Entonces estuvo la exposición temporal un mes, pero bueno, la directora designó ese espacio para que se quedara de manera permanente. Sin embargo, por diversas administraciones desmontaron la colección y la colocaron en cajas de cartón y ha sufrido algunos daños. Entre esos daños, pues es con lo del sismo, pues sufrieron las piezas fracturas, que algunos no tenían fracturas y al parecer se mojaron. Entonces, esto es del mes de marzo, como encontré la colección, como les mostré la diapositiva
administrativa, así la dejamos en el 2014 y ahorita en el 2026 se encuentra en estas condiciones. Tiene mala la información, ya no está listado y bueno, el listado sí se hizo, estoy segura porque yo lo realicé y ya no se encuentra. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Pues las medidas fueron una limpieza con agua-alcohol para darle mantenimiento a las piezas, se les retiraron algunos masking tape que le colocaron de manera no adecuada y se van a tener que someter a algunos procesos de restauración. Y bueno, tengo ahorita el inventario de las piezas arqueológicas que se le va a entregar a la presidencia municipal para que se resguarde en el archivo y no vuelva a suceder esa pérdida. Y bueno, estoy muy contenta porque hay mucho interés para que las piezas por fin estén registradas al instituto. Es muy importante que la colección ya se registre y aparte para su exhibición. Entonces, algunas medidas generales que se deben de tomar mientras se lleva a cabo ese proceso, pues es el resguardo adecuado de los materiales, el trámite, mientras se lleva a cabo el trámite, no intervenir por favor la colección sin asesoría de arqueólogos o restauradores y no buscar, como les comentaba, o extraer piezas del sitio porque se descontextualizan, además de no promover la venta o la reproducción de las piezas. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias al doctor. Les damos las gracias. Después vamos a tener 4 participaciones, luego una serie de preguntas y respuestas, 10 minutos 15 y luego continuamos con las otras 4. Gracias, doctor Rubén, gracias, licenciada Blanca, de verdad. A continuación vamos a presentar. Nos vamos a mover en la historia, vamos a hablar ahora de la información religiosa de uno de los pueblos que también forman parte desde acá, Iván, por favor. Antes de darle la palabra, el licenciado Iván Cecilio García Nava nos hablará de su charla Templo y esculturas novohispanas de San Pedro y San Pablo en la comunidad de San Pedro Techuchulco, Joquisingo. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAMX, especialista en investigación del periodo novohispano, bajo la óptica de la paleografía y diplomática, archivística, historia del arte, etnohistoria y arte sacro. Destaca su investigación de la Cofradía de la Virgen del Buen Suceso de Santiago Tianguistenco de 1675 a 1821, los orígenes de la peregrinación ciclista a San Juan de los Lagos de la comunidad de Gualupita y Yancuitlalpan, crónica de las categorías obtenidas de Tianguistenco, así como la de Ayuntamiento, Villa y Ciudad. Durante 2019 y 2023-24 realizó la curaduría y montaje de exposiciones históricas de la Virgen del Buen Suceso. Es miembro activo de la MECROM desde 2023 y cronista municipal de Tianguistenco desde mayo de 2025. Bienvenido, Iván Cecilio. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer nuevamente a usted, doctor, la oportunidad de compartir con ustedes, con los jóvenes, sobre todo, que son los que tienen la responsabilidad en el presente y para el futuro de conservar lo que somos. También quiero agradecer a la presidenta por esta oportunidad que nos brinda y a la honorable Junta Vecinal de San Pedro Techuchulco por la oportunidad de poder tomar algunas fotografías de sus joyas que tienen. Voy a compartir con ustedes un poco acerca del periodo que sigue a lo que mencionó el doctor Rubén Nieto, la imposición peninsular, es decir, y lo que da parte al periodo novohispano. En este periodo novohispano se gestan la mayor parte de las acciones civiles cotidianas, religiosas, gastronómicas hasta nuestro presente. Una de ellas es el tema religioso y precisamente quiero enfatizar y compartir que no se trata de una clase de catecismo, que no se trata de evangelizar o de querer imponer algún culto, sino se trata de difundir lo que se encuentra en esa capilla de San Pedro Techuchulco. Antes de ahondar un poco más en las joyas que tienen en esta comunidad, siempre es importante partir del contexto, lo que nos dice nuestro periodo de tiempo actual.
lo que nos dice el aspecto social, cultural e histórico. ¿Para qué? Para que de ahí podamos partir y entender un poco más de cómo es que existen estas piezas, de cómo es que existieron y sobre todo por qué permean hasta nuestros días. Para hablar acerca de las esculturas, siempre, esculturas y óleos principalmente, templos, siempre es importante recordar la adquisición económica de la población, es decir, y perdón por los términos tan coloquiales que voy a emplear, de dónde provenía el dinero, cómo podían costear esas grandes obras, esos grandes templos, de dónde salía el material. Segundo, después de retornar hacia el conocer de dónde salió el dinero, se mira hacia el estatus y la importancia con las demás poblaciones. Claro que es importante saber cómo mi pueblo, como San Pedro Techuchulco, por decirlo así, y cito el ejemplo, tenía unas esculturas que tal vez en Santa María Jajalpa no hay, o que tal vez que en San Pedro Xictepec no hay. Con eso me va a dar un estatus porque yo tengo algo que otro no tiene. También importante saber de dónde provenía el taller, la hechura del artista. No es lo mismo tener una obra de anónimo a tener un Villalpando, un Luis Juárez, una escultura de un artista renombrado. Y sobre todo también nos enfoca esto a partir hacia la materialidad. ¿De qué están hechos? ¿De madera? ¿Sí? ¿De qué tipo de madera? ¿De cedro? ¿De roble? Sobre todo también recordar la técnica del estofado. ¿Estaban estofadas? ¿Solamente estaban pintadas con óleo? Eso es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Posteriormente, se encuentra en la comunidad de San Pedro Techuchulco un templo. Tengo la teoría de que debió de existir otro templo. ¿Por qué? Porque el atrio es bastante grande. Los pobladores mencionan que era un camposanto. En la parte de atrás se encuentra una pequeña piedra que marca la finalización o inclusive el inicio de la construcción, en donde menciona enero, febrero 13 de 1819 años. El templo presenta en su estilo un barroco sobrio, en forma de cruz latina el templo. Tiene un arco de medio punto en la entrada, un conjunto embovedado, los contrafuertes con roleos. En un momento les comparto las imágenes para que puedan disfrutarlas. Una cúpula hexagonal con linternilla y adorno en la cruz, su campanario, y en la entrada presenta 4 anagramas, 2 de María y 2 de Jesús. Y en su interior presenta retablos neoclásicos ornamentados con adornos florales y fitomorfos. Siguiente. Esa es parte de la joya que tienen en San Pedro Techuchulco. En la parte superior derecha está la piedra que menciono que es de enero o febrero de 1819. Aquí retomo un poco el comentario de hace rato, el que tenemos que conservar y resguardar lo que nos han heredado nuestros abuelos. A veces pintamos las piedras o todo lo que existe o nos dejaron o queremos retocar, restaurar, pero en ocasiones en lugar de ayudar entorpecemos. Por ejemplo, aquí esa piedra ya tenía algunas pintas de pintura, en donde pues la remarcaron, la pintaron y eso lamentablemente la va deteriorando. Siempre he dicho y quiero compartirles que en los pequeños detalles se pueden aprender grandes aspectos. Las piedras también hablan y nos dan un testimonio y nos dan parte a entender un poco del presente. Siguiente, por favor. La imagen más grande precisamente son los anagramas. Está el de María y el de Jesús, los roleos en la parte superior derecha y finalmente una imagen del retablo principal de San Pedro Techuchulco. Siguiente. Se encuentra una escultura bellísima en esa comunidad del Señor San Pedro Apóstol. Aquí quiero citar un poco el Evangelio de San Juan. ¿Para qué? Para tener el contexto, lo que les mencioné al inicio. El saber
¿por qué esta imagen de San Pedro? Sí, pero ¿de dónde surge históricamente? Y pues de las fuentes más fidedignas pues es la Biblia. Y cito, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente a su propio hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y lo llevó a Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Aquí hay que tener el contexto importante. ¿Por qué? Porque de estos sobrenombres, viene posteriormente elementos iconográficos que permean hasta hoy en día en esos óleos, en esas esculturas. Siguiente. Esta es la escultura del Señor San Pedro Apóstol de la comunidad de Techuchulco. Una imagen bellísima, aproximadamente de 1 metro, estofada, con algunos elementos iconográficos distintivos de él. Por ejemplo, me gustaría preguntar a los niños del catecismo, que no es catecismo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda algunos elementos o cómo distinguir a San Pedro? ¿Más fuerte? Las llaves, ¿qué más? El gallo y algunos pescados, porque también Pedro fue pescador. Siguiente. Aquí ya vemos un poco más de esta escultura detallada. En la parte inferior izquierda se encuentran unos pescados que yo casi estoy seguro que son de plata. En la parte central se encuentran los elementos florales que dan cuenta, figura estofada, esa flor bellísima que se encuentra en la parte trasera del Señor San Pedro, y en la parte superior se encuentra, por decirlo así, el rostro, pero ahí se ven las llaves, lo que mencionaban, inclusive también la cruz, una cruz episcopal. Siguiente. Esta escultura es de mediados del siglo XVIII, presenta un bello trabajo de policromía y está estofada, representa a San Pedro Apóstol en una edad adulta y en actitud de gallardía en una prédica. Los elementos iconográficos que le sobresalen son las llaves en sus manos, la cruz pontifical y esta cruz es muy distintiva porque es de 3 brazos y en el libro en mano y pescados y su aureola. También es importante mencionar que según la tradición Pedro también escribió algunas epístolas, es por eso que también tiene libro en su mano, y los pescados porque antes era pescador de hombres. Siguiente, vamos a... no se puede con tan poco tiempo. Se encuentra también la escultura del Señor San Pablo Apóstol, vamos a omitir esa parte. Es igual estofada, aunque de una manera más sobria. Siguiente. Algunos detalles y vamos a darles. Siguiente. Escultura de madera de mediados del siglo XVIII, presenta policromía y estofado, aunque un poco más tenue. Representa a San Pablo Apóstol, un hombre adulto, barbudo, en actitud firme y convincente, típica descripción de la época. Y los elementos iconográficos que le sobresalen es la espada con empuñadura de león, su aureola y la epístola en mano, que reitero también por tradición se menciona que escribió 14 epístolas. Siguiente. De las joyas que tiene en su mayoría mayor olvido y que deberían, a mi punto de vista, retomar y resucitar, por decirlo así, es una escultura de un Cristo agonizante que se encuentra en la sacristía. Siguiente. Vamos a omitir los pasajes bíblicos. ¿Qué es esta? Pero esta escultura y esta cruz, por decirlo así, tiene elementos bastante tradicionales del periodo novohispano que se les denomina como los Arma Christi. Siguiente, por favor. Los Arma Christi son la representación de los instrumentos de la pasión de Jesucristo. En los conventos en la Nueva España siempre se difundieron. Si vemos por ahí las cruces atriales, tiene la mayoría de estos elementos. Siguiente. Y los elementos que yo distinguí de esta cruz de la comunidad de San Pedro Techuchulco es el gallo, la columna de los azotes, la lanza,
la jofaina o jarra, la sentencia de crucifixión, el tambor, el cáliz, escalera, dados, martillos y clavos, vara de caña, una ala, flores, corona de espina y la propia cruz. Siguiente. Y por eso se denomina Jesucristo agonizante, porque es antes de que muere, valga la redundancia. Ese es el rostro. También ahí presenta una llaga en el cachete, por decirlo así, que es donde, por tradición, Judas da el beso. Siguiente. Esos son los elementos pasionarios a los que me refería. Ahí podemos apreciar los dados, la escalera. Siguiente. Este es el brazo derecho, este es el brazo izquierdo, el cáliz, el tambor, la jofaina. Siguiente. El letrero de crucifixión, el gallo, las flores. Siguiente. Y de las demás joyas que se encuentran, es un precioso óleo en una capilla, en la capilla de la preciosa sangre. Siguiente. Reitero, aquí continúa el tema pasional, y este óleo representa la imagen de Jesús clavado en el Calvario. Se aprecia la ciudad santa y a su lado está la Virgen María, la Dolorosa, San Juan Apóstol y Santa María Magdalena a sus pies. Esta es la particularidad de este lienzo, porque brota de su preciosa sangre heridas de las manos, pies, llagas y de su costado, que fue atravesado por el soldado Longinos. Es una pintura con fondo semioscuro, se aprecia el sol y la luna, y se enfoca el brillo en el Cristo. Otra particularidad es que la sangre no toca el suelo, es recogida por querubines. Siguiente. Es esta. Esa es la imagen de la preciosa sangre de San Pedro Techuchulco. Siguiente. El Cristo en el centro, Cristo ya muerto porque ya tiene los ojos cerrados, los querubines recogiendo la preciosa sangre. San Juan, la Dolorosa. Siguiente. En la parte inferior del Cristo es donde les mencionaba que se aprecia la ciudad santa, Jerusalén. La calavera haciendo remembranza del Gólgota y Santa María Magdalena, y vuelvo a reiterar, la sangre no toca el suelo, es recogida en su totalidad por los querubines. Siguiente. Nos encontramos algunas particularidades que colocaron algunas letras. Hasta el momento no he podido interpretarlas, solamente la parte de abajo, que es 1917. Esto podemos deducirlo como una restauración o no sé, algún cambio o algún resguardo que haya tenido la escultura, el óleo hacia otro lugar. Siguiente. Y esta es una de las particularidades de este óleo. Joaquín Esteves, Fixit, 23 de junio de 1815. En ese año fue elaborada. Siguiente. Y para acumular el gran almanaque de joyas de Techuchulco, un grabado novohispano. Es de las pocos grabados que yo tengo noción que se cuenten en la región y municipios cercanos de una devoción cristológica. Si no mal recuerdo, el Santo Cristo de Chalma, hasta donde más o menos tengo el dato. Iconográficamente son lo mismo. Siguiente. Y es ese. Tiene la particularidad y lo que mencionan los pobladores, que era un papel que estaba tirado en el suelo, cayó un rayo y se pegó en una loseta. De hecho, está del lado contrario a lo bidimensional. Y reitero, nuevamente significa lo mismo, en cuestiones iconográficas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sería todo de mi parte, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Justo por dar cuenta de estas imágenes, ¿no? Y obviamente la advocación de San Pedro y San Pablo, pues asociada también a los pescadores, ¿no? Como Techuchulco.
A continuación, vamos a darle la palabra a la doctora Tatiana Pérez Ramírez, quien va a dar una charla que lleva por título Autoridades civiles, grupos zapatistas y población en Joquisingo durante el periodo revolucionario. Leeré una muy breve reseña de su trayectoria. Ella es doctora y maestra en Historia por el Colegio de México. Sí. Esta es. Maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Candidata del SNI, perfil deseable de PRODEP. Estudia la historia regional de la Revolución Mexicana e historia de los municipios, el gobierno local, población indígena y la movilización armada en México de los siglos XIX y XX. Con experiencia docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Ibero, la UAM Iztapalapa y del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAFCO. Entre sus distinciones se destaca la medalla Gabino Barrera 2007, el premio para proyectos de investigación histórica que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el primer lugar del premio Citibanamex Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana. Bienvenida, doctora Tatiana, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a dar mi exposición desde acá para poder ir viendo la pantalla y también pues para agilizar mi tema, que ahora sí que nos vamos a saltar totalmente de periodo histórico y también de perspectiva, ¿no? Porque yo les voy a presentar sobre el periodo de la Revolución Mexicana, que pues ya estamos en el siglo XX, y sobre todo desde una mirada más de la historia política, pensando en… muy bien, muchas gracias. Pensando en lo que es las autoridades civiles, a los grupos zapatistas, porque me imagino que aquí en la memoria oral ha de estar muy presente, o al menos eso imagino, lo que sucedió con los zapatistas en este municipio. Y qué sucedió también con la población, ¿no? Los grupos, ¿qué pasó en esa época? Bueno, es lo que vamos a hablar. Me imagino saben algo o quizá tienen algunos datos, y aquí la idea es también de tener este diálogo con ustedes para después sus participaciones. Claro está que aquí tenemos una experta en Revolución Mexicana, la doctora Elvia Montes de Oca Navas, que nos acompaña por acá, de quien tomo bastante información. Pero bueno, de la revolución, ¿qué sabemos? Sabemos de aquellos personajes famosos, ¿no? Villa, la División del Norte, batallas importantes como la de Zacatecas, pero bueno, también hay otros personajes como Zapata, los zapatistas, el Plan de Ayala, si seguramente lo han escuchado. ¿Sí lo han escuchado o no saben nada de eso? De este lado, ¿no? A ver, quienes están estudiando, ¿no tienen idea de qué es el Plan de Ayala? Bueno, pues entonces creo que vamos a hablar un poco de esto para que tengamos información, y como han dicho quienes ya me han antecedido, pues la idea es conocer de nuestra historia, pues también para comprender mejor nuestro presente, que esa es la idea, la historia como una disciplina muy viva y como una herramienta de conocimiento muy importante para toda la sociedad. Si podemos avanzar, porque ya se me fueron 3 minutos y me quedan 12 nada más. Si vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sucede en la revolución? La revolución inicia contra Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz renuncia, ¿qué es lo que pasa aquí en Joquisingo? En Joquisingo hay inestabilidad y hay tensiones iniciales, hay una crisis del régimen en el sentido de que empiezan a levantarse en armas distintos grupos con distintas motivaciones. Se empieza a ver, por ejemplo, que para mayo de 1911 hay gavillas, sobre todo algunas que se registran desde Almoloya del Río, pero también otros grupos zapatistas que vienen de otras zonas en
este momento. ¿Qué hacen contra la población? Exigen caballos, exigen dinero, hay quemas, hay saqueos, hay asaltos y hay muchas noticias de toda esta inestabilidad política. También algunos de los pobladores lo que expresan sus quejas contra el caciquismo y contra un jefe político, especialmente Teodoro Alcocer y Cruz, y con otros muchos funcionarios. Y ahí se puede ver que pobladores de aquí, de este municipio, de las familias Montes de Oca, Rico, Orihuela y algunos otros más, empiezan a levantar su voz y sobre todo firman este tipo de documentos. Aquí lo que podemos ver es que en este periodo en que renuncia Díaz, hay un interinato de León de la Barra y después cuando empieza la presidencia de Francisco I. Madero, esto es, digamos, es un momento de mucha inestabilidad. Por favor, la que sigue. ¿Qué sucede con el gobierno municipal? Porque es uno de los temas que a mí me importan mucho y creo que es muy interesante y quienes estén trabajando en el ayuntamiento también saber qué pasó en ese tiempo. Digamos, las autoridades empiezan a perder su capacidad de control con todo este asalto de zapatistas, pero muchos otros grupos más. ¿Qué sucede? Además, no hay un control efectivo del territorio y lo que se puede ver, este viejo orden político, distrital y municipal se empieza a rechazar. Y aquí, por ejemplo, tenemos una de estas notas de los bandaleros que asaltan Joquicingo en 1911 y de ahí en la prensa encontramos mucha información sobre esto, también en el Archivo Histórico del Estado de México y otro más que ahorita voy a comentar, un archivo de un zapatista que se llama Genovevo de Lao. El que sigue, por favor. Un siguiente periodo, del 12 al 14, hay una radicalización de estos movimientos armados. Incluso en 1912 hay una crisis en el ayuntamiento, hay disgustos de los vecinos de cómo funciona el ayuntamiento, hay quejas contra el secretario, cómo se imparte la justicia y ahí ya son registros muy importantes de que a nivel interno, a nivel local, pues empiezan a aflorar muchos problemas y también las divisiones entre los grupos. Mientras tanto, llegan otros asaltantes, gavillas, el cabecilla Castillo, saquean más zapatistas y no nada más es Joquicingo, es Tianguistenco, es también Ocuilan, Malinalco, Tenancingo, o sea, no está aislado el municipio, sino que hay otros grupos que están combatiendo. También algo que se ve en este periodo, que si bien hay asaltos de los zapatistas, estos zapatistas pues también tienen apoyos internos. Por ejemplo, en la documentación ahí se encuentra un terrateniente, Aureliano Navas, que está, digamos, procesado, después lo agarran porque daba dinero a los zapatistas. Y algo muy interesante, un revolucionario, el ingeniero Ángel Barrios, es quien se pone en comunicación con Genovevo de Lao, otro dirigente zapatista, y él es el que empieza a hablar de Joquicingo como este punto de tránsito, abastecimiento y observación táctica. Y eso es, digamos, relevante en el sentido de que Joquicingo sí tiene su importancia en la revolución, a pesar de ser, digamos, no ser un municipio muy grande, pero sí una zona estratégica. La que sigue, por favor. Aquí este es uno de los personajes que van a estar muy cercanos en esta zona. Es un zapatista, Francisco B. Pacheco, él es de Huitzilac, de Morelos, y él se suma al movimiento zapatista y es aliado de otro dirigente, al que ya mencioné, Genovevo de Lao. Genovevo de Lao es también de Morelos, de Aguacatitlán. Y estos dos generales van a ser los principales jefes zapatistas en esta zona del Estado de México. Y lo que hace de la O es incursionar en toda esta región, ¿no? Zumpahuacán, Nicolás Bravo, Ocuilan, Tianguistenco, Capulhuac, Tenango del Valle, todo por esta zona, y va a ser un jefe que va a estar en esta región, también en Toluca, del 14 al 15, impulsó un gobierno, el breve gobierno zapatista que hubo en la entidad de Gustavo Vaz Prada, participó en la convención, pero bueno, después de algunos conflictos internos entre estos zapatistas, que también estaban divididos, es fusilado. Este señor, si podemos ir a la siguiente,
Este señor, bueno, aquí se puede ver, estuvo en aquí en Joquisingo, perdón, en 1913. Aquí hay una nota de Pacheco que pasa por acá. Si vamos a la siguiente, y cuando estuvo aquí, ¿qué sucede? Bueno, aquí lo que él hace, relata de su visita del 13 y para el 14, le informa a Emiliano Zapata que estuvo por esta población, que estuvo en Joquisingo y algunos otros pueblos, para explicarle los ideales del Plan de Ayala. Este Plan de Ayala que pide pues, la restitución de la tierra de los pueblos y que es una de las banderas más importantes de la revolución en cuestiones agrarias, ¿no? Pide que las tierras se regresen a los pueblos. Eso va a ser muy importante porque, pues sí, aquí en Joquisingo también se tuvo información del Plan de Ayala. En esta zona supieron cuáles eran las demandas de los zapatistas. Y como les decía, para el momento que ya está este señor Francisco B. Pacheco aquí, empieza a notarse cómo Joquisingo es parte de un corredor de movilidad entre lo que es Tenancingo, Malinalco y la zona zapatista de Morelos. Y aquí creo que es bien importante igual recordar estas imágenes que el doctor Rubén Nieto nos puso, estos valles, ¿no? Y esto que nos mencionó desde un inicio, desde un periodo mucho más antiguo, y cómo en la revolución también esto funcionó como corredor. Adelante, por favor. ¿Y qué sucede en este periodo? Pues empieza a militarizar más el conflicto. Hay aquí va a ser espacio de tránsito, vigilancia, disputa. Temporalmente se va a ocupar el territorio, algunos por grupos zapatistas, pero también por el Ejército Federal. Y va a haber, digamos también, muy importante de señalar, no es que todos los grupos estuvieran muy bien identificados y que estuvieran zapatistas, los no zapatistas, sino que las filiaciones y los apoyos pues son porosas en el sentido que a veces cambiaban de bandos, unos a otros grupos, se iban pasando. Y además, bueno, además de apoyo y de dinero que se daba a los zapatistas, también había propaganda política. ¿Sí vamos al siguiente? Tú me dices cómo voy, Gustavo. Bueno. La parte tercera, una siguiente fase. Estamos con este periodo armado y para el 1915 y 16, ahí vamos a tener grupos identificados entre los zapatistas, pero también otro grupo de los constitucionalistas, quien su dirigente fue Venustiano Carranza. Y este año también va a ser importante porque aquí en Joquisingo, David Montes de Oca va a crear un cuerpo de voluntarios. ¿Y quiénes son los voluntarios, no? Los voluntarios van a ser gente de la población, civiles, que se reúnen y sobre todo con apoyo del gobierno, convocatorias del gobierno, van a combatir o van a contrarrestar a los grupos zapatistas y a los grupos rebeldes. Entonces, va a ser, digamos, una iniciativa más civil para también incursionar en este proceso armado. Para ese momento, en el Estado de México, el gobernador es carrancista y es Pascual Morales Molina. Y en 1916, pues ya se puede ver que Joquisingo está plenamente integrado en el proceso revolucionario. Tenemos aquí al coronel Julio Sánchez, que manda partes y comunicaciones de guerra sobre lo que sucede aquí en Joquisingo. El general Juan Linares también, que está del lado de Genovevo de la O, y también encontramos comunicación. Y sobre todo creo que esta información es muy importante porque es de archivo de Genovevo de la O, que es un archivo muy bonito, porque ahí están todas las cartas y comunicaciones que la gente le mandaba a Genovevo. Nos robaron gallinas, nos robaron comida, por favor ayúdenos, está pasando esto en tal lugar. La gente le escribe de propia voz, digamos, de los pobladores de toda esta región, pidiéndoles y hablando, ¿no?, de cómo están viviendo la guerra y estos estragos de la guerra y también la violencia, que es importante señalarlos. Y por aquí aparece el presidente municipal, Antonio Orihuela, quien dice que les está mandando víveres, pero que bueno, que le espere un poquito, que no se va a tardar tanto, pero digamos hay sentido de que hay abastecimiento del lado de este presidente. Si vamos a la siguiente, por favor.
Como mencionaba, pues para este periodo encontramos ya base de operaciones y como lo que yo les comentaba con Orihuela y otros pobladores, hay un vínculo directo, incluso ya se menciona que hijos de las autoridades municipales están participando del lado de los zapatistas, la población local y el mando insurgente. Pero importante, este territorio está a disputa por los zapatistas porque también están las fuerzas constitucionalistas que están retomando posiciones y hay una lucha por ocupar el espacio de Joquisingo. Si vamos a la siguiente, por favor. Bueno, para el 17 y el 20, porque si se acuerdan, la revolución, podemos pensarla que finaliza en 1920, va a ser persistencia del conflicto, pero va a ir, digamos, bajando el nivel de participación. En el 17-18 todavía hay información de Joquisingo, pero también ya hay importante fuerza ya del bando constitucionalista. En el 19 Agustín Millán es el gobernador del estado, hay una campaña de pacificación y muy importante, para el 18 es una fecha que se tiene registrada de que empieza a regresar mucha de la población que salió en el periodo de la revolución. Si vamos a la siguiente. Minuto. Bueno, participantes principales, actores armados y autoridades, como ya la vimos. La que sigue, por favor. Pero aquí creo que es importante mencionar esto. Habitantes que fueron afectados, la población local, y aquí hay un desplazamiento de la población que se llama recolonización, que los pobladores de aquí salieron a refugiarse a Tenango, por la Cruz de San Lorenzo, por el Pedregal. Hay historias de que se iban en el monte y aquí hay información, por ejemplo, que la doctora Elvia Montes de Oca recopila de Crescencia Urbina, quien habla de esta salida de las familias y para el 18 regresan. Pero es interesante ver cómo hay un desplazamiento de la población, dejan Joquisingo, se van para Tenango, luego regresan. Entonces es muy interesante porque eso sucedió en muchos lugares, en muchos municipios del país cuando estuvo este movimiento armado. Y hay colaboradores, simpatizantes y también hay sujetos de control militar o estas guardias o grupos de los voluntarios. La que sigue, por favor. Los espacios de conflicto, Tenancingo, Ocuilan, Malinalco y hacia Morelos. La que sigue y ya casi acabamos, nada más falta. Aquí es muy importante. Es importante ver a la revolución en la escala municipal. Sabemos de lo que pasó a nivel nacional, pero es importante ahora ver qué pasó a nivel local, ubicar este conflicto, en donde en un inicio se nota qué sucedió en este municipio, hubo desprotección, agravio político y una militarización local. Y que importante mencionar el papel de Joquisingo como punto de vigilancia, abastecimiento, propaganda, operaciones militares, con el zapatismo, pero también fue un escenario de devastación, de violencia y continuidad de las prácticas del gobierno local. Y esto nos confirma algo, que la Revolución Mexicana, si la vemos a nivel local, ¿qué sucede, digamos, en un municipio como en ese caso? Es un proceso prolongado, desigual, donde se entrelazan crisis institucional, violencia generalizada, guerra regional y reacomodos de la política local. Y es una etapa muy importante y muy interesante que todavía falta mucho por estudiar. Y pues yo les invito a que también, así como cada una de las personas que habla de su periodo y de sus temas, pues que se involucren y por supuesto pues abrir un diálogo en el momento de ahorita de las participaciones para hablar de la revolución aquí en Joquisingo. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana. Les recuerdo, chicos, que después de la conferencia del licenciado Leonardo va a haber un espacio para preguntas para que les puedan ir preparando para los ponentes, los primeros 4. Adelante. Antes de darle la palabra al licenciado Leonardo, voy a ver quien va a dar una charla que lleva por título La leva y la veintena como mecanismo de control social y vida comunitaria en la población de San Pedro Techuchulco. Voy a ver quien va a dar una charla que lleva por título La leva y la veintena como mecanismo de control social y vida comunitaria en la población de San Pedro Techuchulco. San Pedro Techuchulco. San Pedro Techuchulco. San Pedro Techuchulco. En la población de San Pedro Techuchulco.
Leonardo González es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se centran en la religiosidad popular, los ciclos agrícolas y los rituales ejecutados por los especialistas en el Valle de Toluca. Actualmente se encuentra en formación como archivista, orientado al rescate y gestión de acervos históricos. En este ámbito ha colaborado en el diagnóstico de archivos comunales para el diseño de estrategias de intervención técnica, tales como la limpieza en seco de documentos, la organización de expedientes y la creación de guardas de primer nivel. Bienvenido, licenciado Leonardo. Hola, buenas tardes. Siguiendo en esta línea de la Revolución Mexicana, yo me voy a centrar en esta parte de lo comunal, ¿no? La localidad. Como hace referencia la doctora Tania, la revolución se expandió en diferentes niveles. Tenemos esta parte municipal, pero también tenemos la parte local. Y como lo veíamos, las grandes historias se narran de los personajes emblemáticos, las cuestiones militares, relegando un poco la organización social y la vida comunitaria. La revolución pues, afectó a todos tipos de niveles, ¿no? Y las poblaciones tuvieron la necesidad de reorganizarse. Tenemos el caso de Temoaya, que a través de la organización voluntaria pudo expulsar a los zapatistas de su territorio. La parte de Tecomatlán, que también se organizaron para refugiarse dentro de los montes, establecer puntos de mira para poder hacer embates a la cuestión zapatista. Desde esta perspectiva podríamos pensar que esto fue una iniciativa propia de las comunidades, ¿no? Porque ante la ineficacia del Estado por proporcionar seguridad. Pero los estudios del maestro Alanis Boyson dicen que no es así, que eso es una iniciativa que surge por parte del gobierno del Estado de México. A través de una disposición en 1811 se establece la creación de levas, las cuales tienen como finalidad que las propias poblaciones se dediquen a la conservación, el resguardo de sus comunidades. En este contexto nosotros nos vamos a centrar en la comunidad de San Pedro Techuchulco para ver los mecanismos de defensa que crearon los pobladores para hacer frente a estos embates. Para esto vamos a hacer un análisis de la microhistoria, y lo cual resulta necesario también conocer un poco los antecedentes inmediatos antes a la Revolución Mexicana. Para ello vamos a utilizar también las notas hemerográficas, el archivo de Genovevo de la O y la memoria oral. Dentro de las notas hemerográficas pudimos reconstruir un poco el paisaje de la localidad para 1985, el cual nos muestra que es un pueblo que pertenece al Distrito de Justicia de Tenango del Valle, el cual se encuentra a 90 minutos aproximadamente de él, y se presenta la geografía por pequeñas casas, ¿no? Dispersas entre arrebales, con una zona boscosa de donde sobresale San Diego, donde los pobladores se dedican a la explotación del carbón. También nos muestran una población dedicada a las cuestiones agrarias, las cuales es de subsistencia porque refieren de 2 a 3 cuartillos de maíz, complementando con frijol y alberjones. Entonces, en esta perspectiva, pues nos damos cuenta que también existen problemas de sanidad en la región. Por ejemplo, tenemos la viruela que también está azotando a la comunidad, violencia individual y colectiva. Tenemos la aprehensión de personas que han cometido asesinato y fueron capturados en San Pedro Techuchulco, el pleito comunal entre los diferentes pueblos que ha dejado asesinatos. En este sentido, pues hicimos también una revisión, ¿no? Para ver las condiciones necesarias de las condiciones de la población. Ante esta situación también hicimos una pequeña tabla donde se aprecian la siguiente, profesor. Una siguiente tabla donde se aprecia la comunidad, ¿no? Y los daños ocasionados por los diferentes grupos que abarcaron, el cual iba desde el fusilamiento de las personas, el saqueo, el robo, la destrucción y depredación de las cosechas. Aquí vemos una crisis, ¿no? De ingobernabilidad ante la cual los pobladores estaban expuestos, y también hace referencia de este despoblamiento que nos hacían referencia, ¿no? Hacia las comunidades de San Lucas, San Juan la Isla. Entonces, en esta constancia tenemos el contexto, ¿no? De que si bien existe una violencia por parte de las diferentes fuerzas armadas, no hemos encontrado una referencia que hable sobre las veintenas, ¿no? Porque las veintenas creadas por el gobierno tenían como finalidad
que éstas defendieran a grupos zapatistas, pero dentro de la comunidad esto no aplica, porque los saqueos que reportan las fuentes hemerográficas son por parte del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la intercepción de documentos zapatistas en la comunidad acarrió el fusilamiento de las autoridades. También ahí tenemos el saqueo y la quema, que después de un combate de 2 horas entre Cajalpa y Techuchulco, al no ceder, los carrancistas dicen que si vuelven a obtener un disparo por parte de la comunidad, estas van a terminar de quemar el poblado y van a asesinar a las autoridades. Entonces, de esta manera, pues tenemos la pequeña dinámica desde las fuentes hemerográficas y el fondo, ¿no? Que nos da esta perspectiva general de la población. Pero esto se complementa a través de las fuentes orales, la cual le dice que si bien existían fuerzas zapatistas que estaban en convergencia dentro de la comunidad, existían grupos irregulares que iban de paso, los cuales entraban dentro de los hogares, sacaban a los jefes de familia y abusaban de las mujeres. Esta parte nos lleva a la siguiente diapositiva, la cual los pobladores tuvieron la necesidad de crear sus propios sistemas de seguridad y vigilancia. A través de las fuentes orales hemos establecido la creación de levas de 2 tipos. El primero, como su nombre lo indica, organizado por pobladores que fueron reclutados a la fuerza para prestar servicios en pro de un buen común. El segundo es de los voluntarios, los cuales eran personas de carácter combativo que eran armados con sus propios recursos y los que tenían la función de cuidar a la comunidad de las comunidades en tránsito que se acercaban a la comunidad. La manera de funcionar de las veintenas es el posicionamiento estratégico dentro de las comunidades y caminos principales. Lo que observamos en las imágenes es el basamento que hacía referencia el doctor, es el que le conocen como el mirador. Cabe aclarar que este término fue acuñado durante la Revolución Mexicana, a la cual los pobladores lo utilizaron como un mirador para aprovechar la posición estratégica, ¿no? Que te permitía una vista panorámica. Desde este lugar se posicionaban 3 miembros de la veintena para tener la visión global de la comunidad. Y al notar la presencia de algún grupo, pues esto se repartía los mensajes dentro de la comunidad. Por ejemplo, para las rutas de evacuación tenemos que utilizaban 3 zonas, ¿no? La primera tiene que ver con la creación de planchas de tules, aprovechando los canales que se crearon previamente dentro de la comunidad. El segundo es la utilización del monte, donde sobresale una cueva de nombre Ixatactuc, la cual fue empleada por su amplitud, la utilización de terrazas y zonas altas, por su difícil localización y que solamente los pobladores eran capaces de identificar. Asimismo, también tenemos la creación de pequeñas fosas subterráneas, la que utilizaban para resguardar a la población femenina de los daños de parte de las poblaciones. Sí. Bueno, dentro de la comunidad existen otros pasajes cruentos, ¿no? Por ejemplo, también hacen referencia de la utilización de la preciosa sangre de Cristo como cuartel militar, en la cual pues la imagen tuvo que haber sido resguardada por los pobladores para evitar su destrucción. El ahorcamiento de personas rumbo a Coaxaca, aquí en Los Encinos, el enterramiento de pobladores en las inmediaciones de la comunidad y la fiebre española, ¿no? Que al finalizar de la revolución pues también afectó la zona. Y esta parte se ve reflejada en las peregrinaciones que realizan con la preciosa sangre de Cristo y tras su posterior disminución de la epidemia se le atribuyen facultades curativas, ¿no? Que hasta hoy día persisten. Al finalizar la revolución tenemos que esta estructura de las levas no se desarticuló, ¿no? Sino que se consolidó a nombre de veintena. Y a través de las fuentes orales tenemos 3 registros, tenemos lo que es el juez auxiliar o el juez menor, que funcionaba como una extensión del distrito de Tenango del Valle, el cual se encargaba de lidiar en los enfrentamientos donde estuviera sangre. Tenemos el comisario, el antecedente de lo que hoy en día es el delegado, el cual era su función mediar entre la población en problemas locales, y la veintena, la cual se encargaba de diferentes cuestiones con seguridad, citación de las personas y de prestar servicios a las comunidades. En esta parte tenemos que son 3 jefes de veintenas para tener una persona dentro de la comunidad de manera permanente.
la cual se iba rolando con diferentes miembros de la comunidad. Algunos apelan que eran 20 personas, pero la mayoría dicen que el grupo se integraba de 5 a 7 personas, el cual tenía como objetivo prestar servicios de seguridad durante 24 horas. Y era obligación de los que eran reclutados llevar elementos para las inclemencias del tiempo, poder pernoctar y elementos de seguridad por parte de la comunidad. Principalmente machetes, y solamente el jefe llevaba una carabina. Pero esta parte de la veintena no solamente se dedicaba a la seguridad, sino que fue una parte para la reconstrucción de la comunidad, considerando que en el periodo bélico pues las mayores de las comunidades resultaron heridas, fragmentadas. La veintena se le dotó de la característica de esta parte de las juntas, porque existían dos, lo que son las faenas normales, las cuales son, como su nombre lo indica, la reconstrucción de las localidades por parte de los pobladores y sus recursos. Y el segundo, a través de la veintena, un trabajo permanente para la construcción de edificios y lo que sobresale es la escuela primaria, la primera etapa, la cual se fundó aproximadamente de 1930 a 1936, la cual una vez finalizada la construcción, pues no existían alumnos por dos cuestiones que consideramos que tienen que ver con la economía local. La población se dedicaba a la extracción de recursos que proporcionaba la laguna, por ejemplo, acosiles, pescado blanco, recolección de tule para los animales, para tejer, y también para la recolección de los productos del monte, no, leña, elaboración de madera para las canoas, y también algunas familias criaban ganado, unas vacas y pequeños animales, lo cual implicaba la participación de todos los miembros de la comunidad, incluyendo los niños. Una manera para acercar a los niños a la escuela fue a través de la Asamblea General obligar a los padres que los enviaran y facultar a la veintena para localizar a los niños, principalmente en las zonas de trabajo, laguna o bosque. Una vez recolectado el niño, era llevado a la delegación, donde se buscaba el nombre del niño dentro de los registros, y si no existía el registro, pues se le anotaba, se le mandaba al salón y los niños se les notificaba a los padres que se encontraban ahí. Esta parte de la veintena poco a poco se fue complementando a los proyectos estatales, ¿no? A partir de los años 40. El Estado de México se encontraba ante la vulnerabilidad, ¿no? De que no existían carreteras. Entonces el Estado empieza a programar programas, ¿no? Lo cual lo vemos desde Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Velas, Salvador Sánchez Colín, pero va a ser con Gustavo Vaz Prada y Jorge Jiménez Cantú, donde la comunidad se incorpora a lo que se le conoce como el Ejército del Trabajo. Este Ejército del Trabajo pues es donde se empiezan las grandes obras, la construcción de la escuela que actualmente conocemos como Ignacio Allende, la cual fue inaugurada por el presidente Adolfo López Mateos, y en en este lugar se montó una exposición por parte de la Misión Cultural Motorizada, por parte de la comunidad. Bueno, es más información, pero como ya no tenemos tiempo, lo vamos a dejar para lo de las preguntas. Bueno, por mi parte sería todo.